Esta es la razón por la cual Dios decidió resetear el planeta entero con un diluvio universal. No fue un acto de ira caprichosa, fue una operación militar de escala planetaria ejecutada desde el trono del Altísimo. El diluvio fue el arma definitiva en una guerra que había durado generaciones, y los Nefilim fueron el objetivo principal de esa destrucción total. Pero antes de que las aguas cayeran, hubo resistencia. Hubo hombres y mujeres que se negaron a rendirse ante los gigantes. Hubo profetas que levantaron su voz en medio del caos. Hubo ángeles fieles que ejecutaron operaciones de contención contra los vigilantes rebeldes. Hubo batallas en dimensiones que el ojo humano no podía percibir. Y hubo un plan estratégico divino tan preciso que cada movimiento, entre cada confrontación y cada aparente derrota, formaba parte de un diseño mayor que culminaría con la eliminación total de la amenaza Nefilim. Génesis 6, verso 4, lo dice con una brevedad que esconde océanos de significado. Había gigantes en la tierra en aquellos días, también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Varones de renombre. Giborim en hebreo. Guerreros poderosos, hombres de guerra. La Escritura los identifica no como gobernantes pacíficos, ni como sabios benévolos. Los identifica como guerreros, porque la guerra era su naturaleza, la violencia era su lenguaje, la dominación era su propósito. Si tú también buscas entender los misterios más profundos y ocultos de las Escrituras, si quieres conocer lo que realmente sucedió en los días anteriores al diluvio, entonces suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones, porque cada día una nueva revelación bíblica te está esperando en este canal. Y lo que viene después de estas palabras puede transformar completamente tu comprensión de la guerra espiritual que aún continúa. Para comprender la magnitud de esta guerra, necesitamos regresar al principio. No al principio del conflicto visible, sino al origen de la rebelión que lo provocó todo. El libro de Génesis nos dice que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Génesis 6, 1 y 2. Este pasaje es el detonante de toda la guerra. Aquí comienza la invasión. Los hijos de Dios, Bené Elohim en hebreo. Este término aparece en Job 1, 6 y Job 2, 1 para referirse claramente a seres angelicales que se presentan ante el trono de Dios. No son hombres piadosos de la línea de Set, como algunos han querido interpretar. Son ángeles, seres celestiales con forma y sustancia que decidieron abandonar su posición asignada. Judas, verso 6, lo confirma con precisión escalofriante. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Abandonaron su morada. Esa frase en griego es oiketerion, que significa habitación o cuerpo celestial. Entre estos ángeles dejaron voluntariamente su forma espiritual para materializarse en cuerpos físicos capaces de interactuar carnalmente con mujeres humanas. No fue un accidente, no fue una tentación momentánea, fue una operación coordinada. Según el libro de Enoc, 200 ángeles descendieron al monte Hermón y realizaron un pacto entre ellos. Juraron que ninguno se echaría atrás. Se comprometieron mutuamente a ejecutar el plan hasta sus últimas consecuencias. El monte Hermón, Har Hermon. El nombre mismo contiene la raíz hebrea Jerem, que significa dedicado a la destrucción o consagrado al anatema.
El lugar donde estos ángeles aterrizaron llevaba proféticamente en su nombre la sentencia que caería sobre ellos y sobre sus descendientes. Dios no improvisaba. Desde antes de que los vigilantes tocaran suelo terrestre, el Creador ya había nombrado el sitio de su caída con la palabra que definiría su destino: destrucción, anatema, juicio irrevocable. El líder de esta operación fue Semiasa, también llamado Shemihasa. Bajo su mando, cada uno de los 200 ángeles recibió una asignación específica. Azazel enseñaría la fabricación de armas de guerra y escudos de metal. Armaros revelaría los encantamientos y la hechicería. Baraquel transmitiría el conocimiento de la astrología. Cocabel instruiría sobre las constelaciones. Tamiel sobre astronomía. Asradel sobre los ciclos lunares. Cada ángel caído era un especialista en un área de conocimiento prohibido. Y cada enseñanza tenía un propósito militar. No fue casualidad que lo primero que Azazel enseñó fuera la fabricación de espadas, cuchillos y escudos. La guerra era el objetivo desde el principio. Los vigilantes no descendieron simplemente para satisfacer deseos carnales. Descendieron para establecer un dominio territorial permanente sobre la tierra, para crear una raza híbrida que funcionara como su ejército, para armar a la humanidad con tecnología bélica que acelerara la violencia y el derramamiento de sangre. Cada espada forjada por manos humanas bajo instrucción angelical era un acto de guerra contra el orden divino. Los hijos que nacieron de estas uniones fueron los Nefilim. La palabra viene del hebreo nafal, caer, pero su significado va más allá de una simple caída. Implica una irrupción violenta, un descenso con fuerza destructiva. Los Nefilim no llegaron al mundo en silencio. Llegaron como un terremoto genético que sacudió los cimientos de la creación. Desde el momento de su nacimiento eran diferentes, más grandes, más fuertes, más agresivos, con una inteligencia que combinaba el conocimiento angelical de sus padres con la astucia terrenal de sus madres humanas. Génesis 6:4 los llama Giborim, hombres poderosos, guerreros desde la antigüedad, varones de renombre. Esta descripción no es honorífica, es militar. Los Nefilim eran máquinas de guerra vivientes, nacidos para el combate, diseñados para la dominación. Su renombre no se ganaba con actos de bondad o sabiduría, se ganaba con conquista, con violencia, con la subyugación de todo lo que se les oponía. Eran los generales de un ejército rebelde cuyo cuartel general estaba en el monte Hermón y cuyos campos de batalla se extendían por toda la tierra habitada. La primera fase de la guerra fue la expansión territorial. Los Nefilim y sus padres ángeles caídos establecieron zonas de control en las regiones más fértiles del mundo antediluviano. Construyeron fortalezas, levantaron ciudades amuralladas, crearon sistemas de tributación donde los humanos comunes debían entregar sus cosechas, su ganado y en muchos casos a sus propias hijas como ofrenda a los gigantes gobernantes. Era un sistema de esclavitud total disfrazado de civilización avanzada, y cualquiera que se resistiera era aplastado literalmente bajo los pies de los Nefilim. Los textos antiguos describen batallas entre facciones de Nefilim que devastaban regiones enteras. Porque los gigantes no solo guerreaban contra los humanos, también guerreaban entre ellos. Cada grupo de vigilantes tenía su propio territorio y sus propios descendientes Nefilim. Las disputas por recursos, por mujeres humanas, por supremacía territorial, generaban conflictos de una escala que el mundo moderno no puede imaginar. Ciudades enteras eran arrasadas en un solo día cuando dos clanes de gigantes colisionaban en combate abierto. La violencia alcanzó niveles que la Escritura describe con una economía de palabras que esconde el horror. Génesis 6:11 dice que la tierra estaba corrompida delante de Dios y llena de violencia.
La palabra hebrea para violencia aquí es jamás. No significa simplemente agresión, significa violencia injusta, opresión brutal, destrucción sin causa legítima. Era violencia gratuita, violencia como entretenimiento, violencia como religión. Los Nefilim habían creado una cultura donde el derramamiento de sangre era la forma más elevada de expresión y donde la piedad era sinónimo de debilidad. Pero en medio de este caos apocalíptico hubo resistencia. No toda la humanidad se rindió ante los gigantes. Hubo hombres y mujeres que mantuvieron su lealtad al Creador original, que se negaron a adorar a los vigilantes como dioses, que rechazaron las enseñanzas prohibidas y prefirieron la simplicidad de una vida bajo el orden divino. Estos resistentes vivían en las periferias, en las montañas remotas, en los valles escondidos donde los Nefilim aún no habían extendido su dominio. Eran pocos, estaban dispersos, pero su fe era inquebrantable. Enoc fue el más destacado de estos resistentes, séptimo desde Adán, profeta del Dios Altísimo en una era de oscuridad total. Enoc no solo predicaba contra la corrupción de los vigilantes. Según los textos antiguos, fue comisionado por Dios mismo para pronunciar sentencia contra los ángeles caídos. El libro de Enoc relata que los vigilantes, aterrados por las visiones de juicio que recibían, le pidieron a Enoc que intercediera ante Dios por ellos. Un humano intercediendo ante el Creador por ángeles rebeldes. La inversión de roles era la evidencia más clara de cuán desesperada era la situación de los caídos. Enoc subió al cielo y recibió la respuesta divina. No habría perdón para los vigilantes. No habría misericordia para quienes habían cruzado el límite entre lo celestial y lo terrenal con intención de corromper. Su sentencia estaba firmada. 70 generaciones de encadenamiento en oscuridad. Luego, el juicio final del fuego eterno. Enoc descendió y entregó el veredicto. Las Escrituras dicen que Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Génesis 5, 24. Fue sacado de la zona de guerra antes de que la siguiente fase del conflicto se intensificara. La profecía de Enoc, registrada en Judas 14 y 15, es reveladora. He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Decenas de millares, miríadas de ángeles, un ejército celestial movilizado específicamente para ejecutar juicio contra los Nefilim y sus padres vigilantes. Esta no era una intervención menor. Era una campaña militar de escala cósmica organizada desde el trono mismo del Altísimo. La segunda fase de la guerra involucró operaciones angelicales directas. Los arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel recibieron órdenes específicas del Creador. A Rafael se le ordenó atar a Azazel de manos y pies y arrojarlo a la oscuridad, hacer una abertura en el desierto de Dudael y lanzarlo allí, cubrir su prisión con piedras afiladas y oscuridad perpetua hasta el día del gran juicio, cuando sería arrojado al fuego. A Gabriel se le encomendó provocar la destrucción mutua entre los Nefilim, enviar los unos contra otros en una guerra fratricida que diezmara sus números antes del golpe final. Esta estrategia divina era de una brillantez militar que merece análisis detenido. Dios no envió directamente un ejército de ángeles a combatir cuerpo a cuerpo contra los Nefilim en esta fase. En lugar de eso, utilizó la propia naturaleza violenta de los gigantes contra ellos mismos. Gabriel fue instruido para infiltrar discordia entre las facciones de Nefilim, para exacerbar las rivalidades que ya existían, para convertir aliados en enemigos. La guerra civil entre los gigantes fue la primera arma del arsenal divino.
Una guerra de desgaste diseñada para debilitar al enemigo antes del golpe definitivo. Miguel recibió la orden de capturar a Semiasa y al resto de los vigilantes, de atarlos bajo las colinas de la tierra por 70 generaciones, hasta que el juicio de los siglos se consumara. No fue una operación pacífica. Los vigilantes no se entregaron voluntariamente. Hubo confrontación directa entre ángeles fieles y ángeles caídos. Una guerra celestial que tenía su reflejo en la tierra. Mientras Miguel sometía a los vigilantes en el plano espiritual, sus descendientes Nefilim sentían el impacto en el plano físico. Como soldados que pierden comunicación con su comando central, los gigantes comenzaron a actuar cada vez más erráticamente. La tercera fase fue el debilitamiento progresivo. Con los vigilantes encarcelados, los Nefilim quedaron sin su fuente de inteligencia estratégica sobrenatural. Ya no recibían instrucciones de sus padres angelicales. Ya no tenían acceso al conocimiento celestial que les daba ventaja. Eran todavía enormes, todavía brutalmente fuertes, todavía terriblemente violentos, pero ahora eran gigantes ciegos, guerreros sin general, un ejército sin cadena de mando, y eso los hizo aún más peligrosos para la humanidad ordinaria, porque su violencia se volvió completamente indiscriminada. Fue durante esta fase que la tierra alcanzó su máximo nivel de corrupción. Génesis 6, 5 al 7, registra la evaluación divina de la situación. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, no solo a los Nefilim, a toda la creación contaminada, desde el hombre hasta la bestia, porque la infección genética y espiritual había penetrado tan profundamente que solo una purga total podía garantizar un nuevo comienzo. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Génesis 6, 8. Este versículo es el punto de giro de toda la guerra. En medio de la contaminación universal, un hombre permaneció genéticamente puro, tamim en hebreo, sin defecto, íntegro. La misma palabra que se usaba para describir animales aptos para el sacrificio. Noé no solo era moralmente justo, era genéticamente incontaminado. Su linaje no había sido corrompido por la mezcla con los Nefilim, y eso lo convertía en el recurso estratégico más valioso del plan divino. La selección de Noé como constructor del arca no fue arbitraria, fue una decisión militar. Noé era el último bastión de pureza genética humana. A través de él se preservaría el linaje que eventualmente produciría a Abraham, a David y finalmente al Mesías prometido. Cada tabla del arca que Noé colocaba era un acto de guerra contra la agenda de los vigilantes. Cada gota de brea que sellaba las uniones era una declaración de que el plan redentor de Dios no sería derrotado. Cada día de construcción era un día más de resistencia contra la extinción del linaje puro. La construcción del arca duró aproximadamente 120 años, según la tradición. 120 años durante los cuales Noé predicó justicia. Segunda de Pedro 2:5 lo llama pregonero de justicia. No era solo un constructor, era un profeta de guerra. Su mensaje era simple y directo. El juicio viene, la destrucción se acerca. El Creador va a limpiar la tierra de toda corrupción. Arrepiéntanse. Pero la humanidad corrompida se burló de él. Los Nefilim probablemente lo consideraron un loco inofensivo, un anciano construyendo un barco gigante en tierra seca, un predicador sin audiencia en un mundo sin lluvia. Lo que nadie comprendía era que el arca era la pieza central de la estrategia divina. No era simplemente un vehículo de supervivencia, era una fortaleza,
un búnker diseñado para resistir la mayor arma de destrucción masiva jamás desplegada. Sus dimensiones eran militarmente perfectas: 300 codos de largo, 50 de ancho, 30 de alto, aproximadamente 137 metros de eslora. Una proporción de 6:1 entre largo y ancho que los ingenieros navales modernos reconocen como óptima para estabilidad en aguas turbulentas. Dios no diseñó un barco de paseo, diseñó un acorazado capaz de sobrevivir la destrucción del mundo. Tú que estás escuchando hasta este momento, tú que sientes en tu espíritu que estas palabras no son casualidad, no permitas que este mensaje se pierda en el silencio. Hay muchas almas que necesitan escuchar lo que está siendo revelado aquí. Comparte este video con alguien que esté atravesando su propia guerra espiritual. Con alguien que necesite saber que Dios tiene un plan incluso en medio del caos más absoluto. Y si aún no te has suscrito a este canal, este es el momento de hacerlo. Porque lo que viene después de estas palabras puede cambiar tu perspectiva para siempre. Mientras Noé martillaba la última tabla del arca, el cielo se preparaba para la ofensiva final. Dios no actuó con prisa. Había esperado pacientemente durante generaciones. Había enviado profetas como Enoc. Había ejecutado operaciones de contención a través de sus arcángeles. Había permitido que los Nefilim se diezmaran entre ellos en guerras fratricidas. Había preservado un remanente puro en la familia de Noé. Cada pieza del plan estaba en posición, cada variable calculada. El momento del ataque final había llegado. Génesis 7 describe la ofensiva con una precisión que revela la naturaleza militar de la operación. Primero, Dios convocó a los animales hacia el arca. No fue Noé quien salió a capturarlos. Vinieron por instinto divino, 2 de cada especie impura, 7 parejas de cada especie limpia, un acto de preservación estratégica ejecutado con exactitud sobrenatural. Luego, Noé y su familia entraron, 8 personas, las únicas 8 personas genéticamente puras sobre la faz de toda la tierra. Y entonces Génesis 7:16 registra un detalle militar crucial. El Señor cerró la puerta tras él. Dios mismo selló el arca. No fue Noé quien cerró la puerta desde adentro. Fue el comandante supremo quien aseguró la protección de sus activos estratégicos antes de lanzar el arma definitiva. Una vez cerrada esa puerta, no había vuelta atrás. No habría misericordia de último minuto. No habría excepciones. La línea entre los salvos y los condenados quedó trazada con la misma mano que había formado al hombre del polvo de la tierra. Dentro estaba la vida. Fuera estaba el juicio. Y nada en todo el universo podría cambiar esa división. Entonces se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Génesis 7:11. 2 ataques simultáneos, desde abajo y desde arriba. Las fuentes del abismo eran reservorios subterráneos de agua a presión que reventaron la corteza terrestre. Géiseres monumentales que disparaban columnas de agua hirviente hacia la atmósfera. Terremotos de una magnitud que partieron continentes enteros. La tectónica de placas que hoy conocemos fue el resultado de esta ruptura catastrófica. Entre los continentes se separaron en días o semanas, no en millones de años. La Tierra literalmente se despedazó bajo la fuerza del ataque. Las cataratas de los cielos se refieren al colapso del dosel de vapor de agua que rodeaba la atmósfera antediluviana. Este dosel había mantenido una temperatura estable en todo el planeta. Había filtrado la radiación solar dañina. Había permitido que los seres vivos alcanzaran tamaños enormes y longevidades de casi 1000 años. Cuando Dios abrió las cataratas del cielo, todo ese sistema protector se desplomó en forma de lluvia torrencial que no cesó durante 40 días y 40 noches.
billones de litros de agua cayendo simultáneamente sobre cada metro cuadrado de superficie terrestre. Los Nefilim, por primera vez en su existencia, enfrentaron un enemigo que no podían combatir con espadas ni con fuerza bruta. No había ejército contra el cual cargar, no había muralla que derribar, no había general rival al cual desafiar. Su enemigo era el agua misma, creciendo centímetro a centímetro, hora tras hora, día tras día. Los más inteligentes probablemente intentaron escalar a terrenos elevados. Los más fuertes quizás intentaron construir balsas improvisadas. Algunos textos extrabíblicos sugieren que los Nefilim lucharon contra las aguas con una ferocidad sobrehumana, negándose a aceptar su destino. Pero no hay fuerza en el universo que pueda resistir el juicio del Todopoderoso cuando su paciencia se agota. Las aguas cubrieron las montañas más altas por 15 codos, aproximadamente 7 metros sobre la cumbre más elevada. No había refugio posible. No había terreno lo suficientemente alto. Los gigantes que habían aterrorizado la tierra, que habían esclavizado naciones, que habían derramado ríos de sangre inocente, ahora se ahogaban uno por uno en las aguas del juicio divino. Sus gritos eran tragados por el rugido del diluvio. Sus cuerpos colosales flotaban como troncos en un océano sin orillas. La duración del diluvio fue de 150 días antes de que las aguas comenzaran a descender. 5 meses de inundación total. Esto no fue un evento rápido, fue una campaña de aniquilación prolongada que garantizó la eliminación completa de toda vida terrestre fuera del arca. Los cadáveres de los Nefilim se depositaron en capas de sedimento que fueron comprimidas bajo toneladas de lodo y roca. Algunos de estos restos fosilizados han sido descubiertos en excavaciones alrededor del mundo. Huesos de tamaño anómalo. Cráneos con proporciones que no corresponden a humanos normales. Evidencia silenciosa de la guerra que borró a los gigantes. Pero la guerra no terminó con el diluvio, y este es quizás el aspecto más impactante de toda esta historia, porque la eliminación física de los Nefilim creó un nuevo tipo de amenaza. Los cuerpos de los gigantes murieron en las aguas, pero sus espíritus no encontraron descanso. Según la tradición judía antigua y múltiples textos intertestamentarios, los espíritus de los Nefilim muertos se convirtieron en lo que hoy conocemos como demonios. Espíritus sin cuerpo. Entidades incorpóreas que vagaban por la tierra buscando nuevos recipientes que habitar. Esta transformación explica la continuación de la guerra en el plano espiritual. Los Nefilim, físicamente destruidos, continuaron operando como agentes de caos y destrucción en forma espiritual. Cada caso de posesión demoníaca registrado en las Escrituras es un eco de la guerra antediluviana. Cada encuentro de Jesús con demonios era un enfrentamiento con los espíritus de aquellos antiguos gigantes. Cuando los endemoniados gadarenos gritaban ante la presencia de Cristo, eran los espíritus Nefilim reconociendo al comandante que había ordenado su destrucción miles de años antes. Lo que resulta aún más perturbador es que la contaminación genética de los Nefilim sobrevivió al diluvio. No se sabe exactamente cómo. Quizás a través de los genes recesivos de alguna de las esposas de los hijos de Noé. Quizás a través de una segunda irrupción angelical posterior al diluvio. Lo que sí es bíblicamente verificable es que gigantes aparecieron nuevamente en la tierra de Canaán. Los espías que Moisés envió a explorar la tierra prometida regresaron aterrados. Números 13:33 dice que vieron Nefilim, hijos de Anac, raza de los gigantes, y se sentían como langostas en comparación. La conquista de Canaán bajo Josué fue la continuación directa de la guerra contra los Nefilim. No fue un genocidio arbitrario, como los críticos modernos quieren presentarlo. Fue una operación de limpieza genética y espiritual.
Las ciudades que Dios ordenó destruir totalmente eran precisamente las ciudades donde habitaban los descendientes de los gigantes. Hebrón, donde vivían los hijos de Anac. Basán, donde reinaba Og, de cuya cama de hierro medía 9 codos de largo. Gat, la ciudad natal de Goliat. Cada una de estas ciudades era un nido de ADN contaminado que debía ser erradicado para proteger el linaje mesiánico. David entendió la dimensión espiritual de esta guerra mejor que la mayoría. Cuando se enfrentó a Goliat en el valle de Ela, no estaba simplemente peleando contra un filisteo grande. Estaba continuando la guerra que Dios había comenzado antes del diluvio. Primera de Samuel 17:45 al 47 revela la motivación de David. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. David sabía que esta era una batalla espiritual con manifestación física. Sabía que detrás de la carne de Goliat operaba la misma rebelión que había provocado el diluvio. La piedra que hundió la frente de Goliat fue el eco del diluvio que hundió a los primeros Nefilim. Un solo proyectil, lanzado con precisión divina, dirigido por la misma mano que había cerrado la puerta del arca y abierto las cataratas del cielo. David no mató a un hombre ese día. Terminó una batalla que había comenzado generaciones antes de que él naciera. Y después de Goliat, David y sus guerreros eliminaron a los últimos gigantes registrados en la Escritura. Isbi-Benob, Saf, el gigante de Gat que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie. Uno por uno, los últimos remanentes de la raza Nefilim cayeron bajo la espada de Israel. Pero la guerra espiritual continúa, porque aunque los cuerpos de los Nefilim fueron destruidos, sus espíritus siguen operando. Efesios 6:12 nos lo recuerda con claridad absoluta. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los principados y potestades son las jerarquías angelicales caídas, los vigilantes originales y sus comandantes. Las huestes espirituales de maldad incluyen a los espíritus de los Nefilim muertos. La misma guerra, los mismos enemigos, diferente campo de batalla. Tú que escuchas estas palabras no eres un espectador pasivo de una historia antigua. Eres un participante activo en la continuación de esa guerra. Cada decisión que tomas a favor de la fe es un acto de resistencia contra las mismas fuerzas que corrompieron el mundo antediluviano. Cada oración que elevas es una operación de combate en el plano espiritual. De cada momento en que eliges la obediencia a Dios sobre la tentación del mundo, estás haciendo exactamente lo que Noé hizo cuando martillaba tablas en un barco que nadie creía necesario. La armadura de Dios descrita en Efesios 6 no es una metáfora poética, es equipamiento de combate real para una guerra real. El cinturón de la verdad protege contra las mentiras que los vigilantes enseñaron. La coraza de justicia defiende contra la corrupción moral que los Nefilim propagaron. El escudo de la fe extingue los dardos de fuego del maligno, los mismos ataques espirituales que debilitaron a la humanidad antediluviana. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es el arma ofensiva que David usó contra Goliat y que nosotros usamos contra cada manifestación moderna de la rebelión antigua. Pero hay algo que muchos creyentes no comprenden sobre esta guerra. No es solo defensiva, no se trata únicamente de resistir los ataques del enemigo, es una guerra ofensiva. Mateo 16:18 registra las palabras de Jesús cuando dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia. Las puertas son estructuras defensivas. Si las puertas del Hades no prevalecerán, significa que es la iglesia la que está atacando.
Nosotros somos los invasores. Nosotros somos los que avanzamos contra las fortalezas del enemigo. Los Nefilim perdieron su guerra ofensiva. Ahora el pueblo de Dios pelea una guerra ofensiva contra sus espíritus residuales. Segunda de Corintios 10, 4 y 5 explica la naturaleza de estas operaciones ofensivas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las fortalezas que debemos destruir son los sistemas de pensamiento que los vigilantes establecieron: la astrología, la hechicería, el materialismo, la idolatría, la adoración del poder, la exaltación de la violencia. Cada una de estas fortalezas tiene raíces antediluvianas y cada una debe ser derribada con las armas del Espíritu. La guerra contra los Nefilim nos enseña verdades fundamentales sobre cómo opera Dios en los conflictos espirituales. Primera verdad: Dios nunca pierde el control. Incluso cuando los vigilantes descendieron y los Nefilim dominaban la tierra, el Creador tenía un plan. Nunca estuvo nervioso, nunca improvisó. Cada paso de la rebelión angelical fue anticipado y cada movimiento de contraataque fue calculado con perfección absoluta. Si Dios no perdió el control cuando 200 ángeles invadieron la tierra, tampoco ha perdido el control de tu situación actual. Segunda verdad: Dios usa la paciencia como estrategia. Esperó generaciones antes de enviar el diluvio, no porque fuera indiferente al sufrimiento de la humanidad bajo la opresión Nefilim, sino porque necesitaba que cada pieza del plan estuviera en posición. Necesitaba que Noé madurara, que el arca se completara, que los animales fueran convocados, que el testimonio de justicia fuera predicado suficientemente. La paciencia divina no es pasividad, es estrategia. Y si Dios parece tardar en responder a tu clamor, quizás es porque está acomodando piezas que tú no puedes ver. Tercera verdad: Dios preserva un remanente, siempre. En medio de la corrupción universal, Noé fue protegido. En medio de la dominación de los gigantes, una familia mantuvo su pureza. Dios nunca permite que la oscuridad sea total, siempre mantiene una luz encendida, siempre preserva una semilla de esperanza. Si te sientes como el último creyente en un mundo corrompido, recuerda que Noé se sintió exactamente igual durante 120 años, y fue suficiente. Un hombre justo fue suficiente para que Dios preservara la humanidad entera. Cuarta verdad: el juicio divino es preciso. El diluvio no fue una destrucción ciega, fue una operación quirúrgica de escala planetaria. Destruyó a los Nefilim, eliminó la corrupción genética, encarceló a los vigilantes, pero preservó a Noé, a su familia y a las especies animales necesarias para repoblar la tierra. Dios no destruye al justo junto con el impío. Abraham lo preguntó directamente en Génesis 18 cuando intercedió por Sodoma. ¿Destruirás también al justo con el impío? La respuesta es no, nunca, ni antes del diluvio ni después de él. Quinta verdad: las guerras espirituales se ganan con obediencia constante, no con actos heroicos aislados. Noé no derrotó a los Nefilim con una espada flameante ni con poderes sobrenaturales. Los derrotó martillando tablas día tras día durante 120 años. Los derrotó obedeciendo instrucciones que parecían absurdas: construir un barco cuando nunca había llovido, almacenar provisiones para un viaje sin destino conocido, predicar arrepentimiento a personas que lo consideraban un demente. La victoria de Noé fue la victoria de la fidelidad cotidiana sobre la espectacularidad vacía. Esta misma verdad aplica a tu guerra espiritual hoy. No necesitas experiencias místicas extraordinarias para vencer. Necesitas oración diaria,
Lectura constante de la palabra, obediencia repetida en las cosas pequeñas, fidelidad en los compromisos que nadie ve, resistencia cuando la tentación parece irresistible, paciencia cuando la respuesta tarda en llegar, perseverancia cuando todos a tu alrededor se rinden. Eso es lo que ganó la guerra contra los Nefilim. No fue el poder del agua, fue la fidelidad de un hombre que creyó cuando nadie más creía. La historia de la guerra contra los Nefilim también revela algo perturbador sobre nuestro tiempo presente. Jesús dijo en Mateo 24:37 que como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17:26 repite la misma advertencia. Esta comparación no es casual. Jesús no dijo como fue en los días de Moisés, no dijo como fue en los días de Abraham, dijo como fue en los días de Noé, específicamente, porque las condiciones que provocaron el diluvio se repetirán antes de su regreso. ¿Qué caracterizaba los días de Noé? Contaminación genética, violencia extrema, conocimiento prohibido, mezcla de lo natural con lo sobrenatural, arrogancia desenfrenada, rechazo total de la autoridad divina, adoración de falsos dioses, perversión sexual normalizada, inocentes oprimidos por poderosos, profetas ridiculizados, justicia despreciada, maldad celebrada como progreso. Si estas descripciones te suenan familiares, no es porque estamos entrando en un período que replica las condiciones antediluvianas con una precisión escalofriante. La manipulación genética moderna, la inteligencia artificial que busca crear seres más allá de lo humano, la transhumanismo que promete fusionar al hombre con la máquina, los avances en edición genética que permiten modificar el ADN humano a nivel fundamental. Todo esto recuerda las enseñanzas prohibidas de los vigilantes, no porque la ciencia sea mala en sí misma, sino porque cuando el conocimiento avanza sin reverencia hacia el Creador, cuando la tecnología se usa para cruzar los límites que Dios estableció entre las especies y entre lo natural y lo artificial, el resultado es el mismo que en los días anteriores al diluvio. La guerra continúa, los campos de batalla han cambiado, pero los principios son idénticos. Los espíritus de los Nefilim siguen operando a través de sistemas de pensamiento que exaltan al hombre por encima de Dios, a través de ideologías que eliminan los límites morales, a través de entretenimiento que glorifica la violencia y la perversión, a través de religiones que prometen iluminación sin sometimiento al Creador. Cada una de estas influencias es un eco directo de las enseñanzas que los vigilantes transmitieron a la humanidad antes del diluvio. Y cada una requiere la misma respuesta que Noé dio: resistencia, obediencia, fe inquebrantable. Pero aquí está la buena noticia que supera toda la oscuridad de esta historia. La guerra ya fue ganada, no por nosotros, por Cristo. Colosenses 2:15 declara que despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz del Calvario fue la batalla final de esta guerra cósmica, donde los Nefilim lucharon contra las aguas del diluvio, los principados y potestades lucharon contra el poder de la resurrección, y perdieron, definitiva e irrevocablemente. El comandante que cerró la puerta del arca es el mismo que abrió la puerta de la tumba, y su victoria es nuestra victoria. La sangre de Cristo logró lo que las aguas del diluvio no pudieron completar. El diluvio destruyó los cuerpos de los Nefilim, pero no pudo eliminar sus espíritus. La sangre de Cristo tiene poder sobre ambos, sobre lo físico y lo espiritual, sobre lo visible y lo invisible, sobre toda fuerza en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2:10 dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, de toda rodilla.
incluyendo las rodillas de los ángeles caídos encadenados en oscuridad, incluyendo los espíritus de los Nefilim que vagan buscando cuerpos que poseer. Tú no enfrentas esta guerra desarmado. No estás solo en el campo de batalla. El mismo Dios que diseñó la estrategia contra los Nefilim ha diseñado una estrategia para tu vida. El mismo espíritu que guió a Noé te guía a ti. La misma gracia que cerró la puerta del arca te cubre a ti. La misma fidelidad que preservó un remanente en la era antediluviana preserva a los creyentes en la era presente. No tienes que temer a los gigantes de tu vida. No tienes que temblar ante las fortalezas del enemigo, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Señor de los cielos y la tierra, Dios de Noé, Dios de Abraham, Dios de David, aunque acudimos ante tu presencia, reconociendo que estamos en medio de una guerra que comenzó antes del diluvio y que continúa hasta hoy. Reconocemos que sin ti somos langostas ante gigantes, que sin tu armadura estamos desnudos ante el enemigo, que sin tu espíritu somos ciegos en un campo de batalla invisible. Te pedimos que abras nuestros ojos para ver la dimensión espiritual de cada circunstancia que enfrentamos, que nos des la misma fidelidad que tuviste con Noé para perseverar cuando todo parece perdido. Danos la valentía de David para enfrentar a los Goliat de nuestro tiempo, no con las armas de la carne, sino con el poder de tu nombre. Danos discernimiento para reconocer las enseñanzas de los vigilantes disfrazadas de progreso moderno. Danos la firmeza para resistir cuando la tentación de conformarnos al mundo parece irresistible. Danos la certeza absoluta de que tú ya ganaste esta guerra en la cruz, que la victoria está asegurada, que las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia, y que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Protege a cada persona que está escuchando estas palabras. Levanta un cerco de fuego espiritual alrededor de sus familias. Rompe las cadenas de opresión que el enemigo ha colocado sobre sus vidas. Libera las finanzas retenidas. Restaura las relaciones destruidas. Sana los cuerpos enfermos. Renueva las mentes cansadas. Y sobre todo, fortalece la fe de cada alma que ha decidido permanecer del lado de la verdad en un mundo que ha elegido la mentira. En el nombre poderoso y victorioso de Jesús. Amén. Si esta palabra tocó tu corazón, si reconoces que estás en medio de una guerra espiritual y que Dios te ha dado armas para pelear, deja en los comentarios una sola palabra: resistiré, para que otros que están enfrentando a sus propios gigantes sepan que no están solos en esta batalla, que hay un ejército de creyentes que se niega a rendirse. Y si deseas continuar esta jornada por los misterios más profundos de las Escrituras, suscríbete ahora, activa la campana de notificaciones y permite que cada revelación te encuentre en el momento exacto en que más la necesitas. Porque Dios está preparando algo que tus ojos aún no han visto ni tus oídos han escuchado. La guerra contra los Nefilim nos dejó una lección que resuena a través de los milenios. Los gigantes parecían invencibles, los vigilantes parecían intocables, la corrupción parecía irreversible, la oscuridad parecía permanente, pero Dios tenía un plan, siempre tuvo un plan. Desde antes de la fundación del mundo, el Creador sabía exactamente lo que sucedería en los días de Noé. Sabía que los ángeles caerían. Sabía que los Nefilim caminarían sobre la tierra. Sabía que la violencia llenaría cada rincón del planeta. Y sabía exactamente cómo terminaría todo. La misma soberanía que gobernó los eventos antes del diluvio, gobierna los eventos de tu vida hoy. No hay gigante lo suficientemente grande para escapar del alcance de su juicio. No hay oscuridad lo suficientemente profunda para esconderse de su luz. No hay fortaleza lo suficientemente gruesa para resistir el poder de su palabra.
Los Nefilim lo descubrieron cuando las aguas cubrieron las montañas. Goliat lo descubrió cuando una piedra se incrustó en su frente. Y cada enemigo espiritual que enfrentes lo descubrirá cuando te presentes ante él armado con la autoridad del Dios viviente. La próxima vez que el miedo toque tu puerta, recuerda quién cerró la puerta del arca. La próxima vez que los problemas parezcan demasiado grandes, recuerda que Dios destruyó a los gigantes más temibles de la historia con agua de lluvia. La próxima vez que la batalla espiritual se intensifique, recuerda que Cristo ya desarmó a los principados y potestades y los exhibió públicamente en la cruz. Tu guerra ya está ganada, tu victoria ya está asegurada, tu enemigo ya está derrotado. Solo necesitas creerlo, actuar conforme a ello, vivir como alguien que sabe que el arca ya fue cerrada y que está adentro, no afuera. Los Nefilim fueron borrados por las aguas, sus padres vigilantes fueron encadenados en oscuridad, y sus espíritus fueron despojados en el Calvario. La guerra que comenzó en el monte Hermón terminó en el monte Calvario. La sangre que corrió en los campos de batalla antediluvianos fue respondida con la sangre que corrió en una cruz romana. La rebelión que comenzó con ángeles que abandonaron su posición fue vencida por un Dios que abandonó su trono para hacerse hombre y morir en nuestro lugar. Esa es la historia completa. No solo la guerra, no solo el juicio, sino la redención. No solo la destrucción de los gigantes, sino la salvación de los pequeños. No solo el cierre de la puerta del arca, sino la apertura de la puerta del cielo. Porque en el Dios de esta historia, el juicio y la misericordia siempre caminan juntos. La espada y el escudo, la tormenta y el refugio, las aguas que destruyen y las aguas que bautizan. El mismo elemento que borró a los Nefilim del mapa es el elemento que simboliza nuestro nuevo nacimiento en Cristo. Que esta revelación no quede solo en tu mente, que descienda a tu corazón, que transforme tu forma de enfrentar las batallas cotidianas, que te recuerde quién eres en medio de la guerra. No eres una langosta ante gigantes, eres un hijo del Altísimo armado con la autoridad del cielo. No eres un náufrago en un océano de problemas, eres un pasajero del arca, sellado por la mano del mismo Dios que venció a los Nefilim. No eres víctima de esta guerra, eres más que vencedor a través de aquel que te amó. Y ningún ángel caído, ningún espíritu Nefilim, ninguna potencia del infierno podrá separarte jamás del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los días de los gigantes terminaron bajo las aguas del juicio. Pero la historia del Dios que pelea por los suyos no termina nunca. Él peleó por Noé cuando el mundo entero estaba en su contra. Peleó por David cuando un gigante de 3 metros lo desafió. Peleó por cada creyente que ha enfrentado un enemigo más grande que él. Y peleará por ti, hoy, mañana, siempre, porque su promesa es eterna y su fidelidad no tiene fecha de vencimiento. La guerra contra los Nefilim fue ganada. Tu guerra también será ganada, no porque seas fuerte, sino porque Él lo es. No porque tengas todas las respuestas, sino porque Él tiene todo el poder. Él no explicó la guerra, se presentó en medio de ella, y eso fue más que suficiente.